Bueno, ya para terminar la sesión e intentar cumplir los tiempos, esta última parte hemos hablado desde el inicio de la mañana de la solidaridad que tiene el sector MAIS, ¿no? Con el ejemplo del Hotel Marriott en la persona de Pablo Vila. Se ha hablado por la parte de TTC, de la parte de la premiabilidad en el sector, de que el evento volverá más fuerte, de la necesidad de la transformación de la industria, o de un caso como el que acabamos de escuchar de Portugal, cómo ha reaccionado ante esta pandemia, ¿no? Quizá esto todo tiene que ver con lo que somos hacia adentro, con lo que como sectores hemos sido capaces de impulsar, pero bien, el foro está para también reunir todo lo que los compañeros, las asociaciones, las empresas, el tejido empresarial quiere, y ahora lo que vamos a iniciar es un diálogo entre Matilde Almandoz, la presidenta del Foro MAIS, para hablar de lo que nos tienen que escuchar, ¿no? De dónde estamos, cuál es esa nueva normalidad, e intentar aterrizar parte de las cosas que nos han hecho llegar los compañeros, de todo lo que se ha estado trabajando durante prácticamente los últimos dos meses, para que realmente se nos escuche y que todos tengamos en cuenta que el foro va a seguir siendo la voz, va a seguir siendo más reivindicativo y que además, evidentemente, los tiempos van pasando y las medidas tienen que ser mucho más operativas, eficaces y tácticas. Matilde, en este caso, Matilde, sabemos que como foro teníamos unos objetivos. Estos objetivos se están empezando a cumplir, pero ahora nos toca cómo gestionar esta pandemia, ¿no? Gestionarla desde el punto de vista sanitario, gestionarla desde el punto de vista económico y gestionarla como voz del sector ante las instituciones. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Uy, con esta pregunta, Luis, tenemos, bueno, para toda una sesión. Vamos a centrar un poco en lo que tú acabas de decir y que acabas de introducir, y que además cuando te introducía Alesia, matizo también que Luis, además de todo, es el past president del Foro MAIS. ¿Cómo estamos gestionando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, estamos teniendo reuniones de trabajo en varios ámbitos para ir a esa nueva normalidad, en el que el sector, como decíamos, tiene que ser saludable, sostenible, lo decíamos el primer encuentro, seguro, y ahora sobre todo hablamos de confiable. Confiable, para ser confiables, una parte es la nuestra y otra parte es la que tiene que facilitarnos las administraciones públicas. Si quieres, por ir un poco por partes, empezaríamos ahora en la primera parte nuestra, que es la que hemos hablado desde la mañana, en fomentar la autoprotección. Es decir, tenemos que implementar las medidas de seguridad y prevención. Veíamos también, Luis, y lo compartimos con todo el sector, cómo hace unos días, bueno, pues trabajamos para estar dentro de ese protocolo del ICTE, del Instituto de Calidad, que está encargado por la Secretaría de Turismo de generar las especificaciones de los protocolos de seguridad. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué era importante? Porque es importante estar dentro. Es importante estar dentro porque el MAIS es una cadena de valor. Es un producto complejo que tiene muchas facetas. Es importante que estemos desde dentro hablando el mismo lenguaje. Y es importante que esas especificaciones, Luis, como se ha dicho también desde el punto de vista del turismo, sean homologables. Sean homologables a las de a los mercados del entorno. ¿Por qué? Para no distorsionar la competencia. Todos, el MAIS español, las empresas de la industria MAIS española, tienen que poder jugar con las mismas cartas que las empresas del MAIS de Portugal, de Alemania, de Estados Unidos, de Francia. Para eso tenemos que tener los mismos protocolos. Si quieres, te paso ahí la palabra, Luis, en ese punto, antes de que hablemos ya un poco de preservar el tejido empresarial, que sería la segunda parte fundamental. Bien, ahí en ese caso, la parte de las medidas de seguridad y prevención, que evidentemente deberían ser internacionales o como mínimo a nivel europeo, ¿no? En estos días estamos debatiendo en diferentes ámbitos y mesas turismo doméstico, ¿no? El turismo de reuniones doméstico, ¿cuál es? ¿Es España? ¿Es Europa? Al menos nosotros desde el foro complementamos de que es europeo y, por tanto, todas las encomendaciones deberían ser gestionadas desde las mismas parcelas en todas las instituciones para que, de alguna forma, no haya un problema en cuanto a la falta de competitividad, en cuanto se abren fronteras, en qué tiempo se abren y que realmente perjudique a unos destinos con respecto a otros. Siempre partiendo, lógicamente, de la seguridad y la salud sea lo primero. Pero sí es verdad en que
las medidas deberían ser homologadas y en este caso nosotros entendemos que tiene que ser a nivel internacional. Mais es internacional, España es un destino internacional del sector maíz y, por tanto, necesitamos seguir siendo competitivos en el mercado y para eso debemos de jugar con las mismas reglas del juego. Como bien decías, Matilde, tenemos la nueva normalidad y tenemos 3 palancas, ¿no? Una es las medidas de protección, que en esas estamos trabajando, apoyando y asesorando el ICTE con la Secretaría de Estado de Turismo y el sector ha empujado mucho en ese aspecto, pero luego hay otras 2 más, ¿no?, que son muy importantes y es, la primera de ellas es cómo preservar el tejido empresarial en el corto plazo. Y aquí ya no hablamos de consultoras, planes estratégicos, etcétera, que todo está muy bien, sino medidas concretas. ¿Qué pasa con las medidas fiscales? ¿Qué pasa con las medidas laborales? ¿Qué pasa con el estado de alarma? Si hay interrupción del estado de alarma, ¿qué pasa con los ERTES? ¿Cómo podemos en el corto plazo, de alguna forma, generar un estado de supervivencia que nos permita ir apalancando el crecimiento del sector otra vez en el año 2021? Ahí, como sabéis, Luis y todos los que nos estáis escuchando, para nosotros es fundamental preservar ese tejido empresarial. Ya sabemos que en todos los estamentos se está hablando de lo mismo, pero aunque se esté hablando de lo mismo, es fundamental recordar, y lo veíamos cuando hablábamos antes con la prensa, que somos un tejido empresarial a veces también muy atomizado, lo que quiere decir que es, por sus características, vulnerable. Hablaba Maribel que la media de tiempo de la recuperación que tiene estudiado la WTTC con el Oxford Economics es de 10 meses. Bien, señores, tenemos que tener un tejido empresarial que pueda aguantar 10 meses, que puede estar 10 meses o 12 meses a ritmos diferentes. Y eso se traduce en medidas, como decía Luis, concretas. Hemos hablado, preparamos un documento que os presentamos en el primer encuentro virtual. Nosotros, un poco siguiendo la estela de Orlando, hemos querido que cada encuentro aporte contenidos complementarios, pero nuestro desafío, como yo decía en la introducción, es el de la industria. Y la industria, para que tenga vida y salud, tiene que primero sobrevivir y seguir. Entonces, todas esas medidas que presentamos la otra vez, las apoyamos y las reforzamos con la insistencia tanto ante la COE como ante la Secretaría de Estado. El primer objetivo es que las empresas tengan liquidez para que puedan pasar la travesía del desierto y para que el tejido no se destruya. Pero no va a ser, como decían antes, de un 0 a 100 con una aceleración. Tenemos que ir nutriendo. Y ese es, yo creo, que el caballo de batalla más inmediato, porque ese elemento también es fundamental para no distorsionar la competencia de lo que estaba diciendo Luis. Es un mercado global, somos líderes en el maíz, como los otros mercados que están asolados por la pandemia, tenemos que tener los mismos apoyos que tienen las empresas, como mínimo, de nuestro entorno. Sí, la verdad es que ahí, y para recordárselo a los compañeros que nos están escuchando, algunos que se hayan podido incorporar en este segundo foro, hablábamos de medidas que en este caso nuestro compañero Andrés Vito, vicepresidente del foro, presentó de una forma excelente y es, hay medidas laborales, evidentemente, qué pasa con el ERTE cuando sea por fuerza de causa mayor y de alguna forma ese estado de alarma se desactive. Evidentemente las empresas ahora mismo tenemos que estar en cómo acotar las estructuras, ser lo más famélicas posibles para poder sobrevivir en el corto plazo de tiempo. Y eso se tiene que compaginar con el empleo. De alguna manera, las administraciones públicas tienen que ayudar a saber compatibilizar cómo mantener empleo con mantener las estructuras. Al final, en un estado libre de mercado está claro que sin empresas no hay tejido productivo, sin tejido productivo no hay empleo y, por tanto, sin empleo se para también la actividad económica. Y entre todos tenemos que ser capaces de que esto no suceda. Hablamos no solamente del punto de vista de los ERTES, hablamos del punto de vista de las moratorias en la seguridad social, qué pasa con los IRPFs, los pagos a cuenta de los impuestos de sociedades, los silencios administrativos en cuanto a las causas por las que se presentan los ERTES que realmente se produzcan en tiempo y forma para que luego no haya un desequilibrio económico-financiero en el caso de que se desista. Medidas fiscales como puede ser, y algo muy importante, Matilde, que tú manifiestas muchas veces y que algunos compañeros lo han dicho, es el tema del IVA, ¿no? Somos un sector especial, en unas circunstancias especiales, y hay mucha gente que todavía se le olvida que hay una parte
de nuestro sector, que es la parte de la congresual en el ámbito médico y farmacéutico, que la formación es obligatoria y, por tanto, una forma de ayudar también es cuáles son los tipos de IVA, cómo podemos reducirlos o de qué forma los podemos equilibrar, ¿no? Y, por último, está todo lo que tiene que ver con los impuestos de actividades económicas. En este caso, reducción o bonificación, pero trabajando en el sector, por el sector y las diferentes peculiaridades que tiene el sector. Es decir, medidas generalistas hay veces que no aplican y eso nos está pasando en estos momentos. Hay medidas que dicen financiación de ICOs. ¿Quién puede hacer a esos ICOs? Consolidación para empresas superiores a 6 millones de euros, con lo cual se quedan fuera. Importes no superiores a 30.000 euros, con lo cual se quedan fuera de toda esa liquidez. ¿Cuánto realmente le puede llegar al sector? Y a partir de ahí, ¿cuánto el sector quiere coger? Pero lo importante es esa letra pequeña que hace que haya limitaciones en ese ámbito. Por lo tanto, a las administraciones públicas le pedimos que en el corto plazo preservar el tejido empresarial es hablar de medidas prácticas y operativas en el empleo y en el desempleo, en los ERTEs, en las bonificaciones, no digamos ya en las subvenciones, sino en la forma de facilitar financiación. Incluso me atrevería a decir que la mejor financiación que puede hacer el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos es la liquidación en tiempo y forma de las facturas que dan a los proveedores. No hay mejor financiación que el pago a tiempo de las facturas. Esa, y aparte de esta, Luis, que comentabas, que está claro, porque sería ya introducir liquidez en algo que además son los derechos de las empresas, porque es lo que les adeuda la administración. Otro rol que puede, y que lo trasladábamos el otro día tanto a COE como a la Secretaría de Estado, es el papel como impulsor, el rol que puede tener, que tiene la administración pública. Y cuando digo administración pública digo todas, la del Estado, las autonómicas, las municipales, las locales, las diputaciones, es decir, y las empresas públicas, para empezar a dinamizar el sector. Es decir, podrán convocar, podrán crear licitaciones, concursos públicos para generar actividad. Y volviendo un poco a las pautas europeas, es decir, a que no haya dumping social, lo que se llama además dumping social, a que de verdad estén abiertas a todo el tejido empresarial de las pymes, a que de verdad se juegue con las herramientas europeas, con unos niveles de precios lógicos. Si el Estado, no el Estado, sino las administraciones públicas lanzan el primer mensaje de generar, de concursar, de que haya acciones más, eventos más, con las nuevas transformaciones que nos estaban sugiriendo nuestros invitados de la mesa de prescriptores, de la mesa de negocio, será el mensaje más práctico de que esto avanza. En vez de lanzar, como lanzaban antes, a lo mejor un concurso para un congreso o una reunión de tantos que ahora no se puede hacer, pues que lo lancen para un híbrido y nosotros podremos trabajar. Si el sector público lanza esa primera referencia, el sector privado también podrá seguirlo, porque siempre hay un efecto importante. Entonces, ese es, no sé, un poco ese elemento que nos gustaría añadir para, bueno, también introducir, Luis, nuestra tercera pata, que va a ser la comunicación y la promoción. Te paso la palabra. Sí, evidentemente hablamos por una parte lo que son las medidas de protección, hablamos por otra preservar el tejido empresarial en corto plazo, que requiere de medidas urgentes, operativas, prácticas y diligentes, como las que hemos dicho con anterioridad. Quizá, Matilde, por añadir que el tema de las competencias, ¿no? Cuidado con las competencias del Estado y no las competencias de las empresas. Estamos en una libre competencia de mercado, somos un país exportador del turismo más, que quizás es una palabra que se utiliza poco, pero que quizás tenemos que empezar a reivindicarla más como sector. El sector MAIS hace marca España, hace marca destino y, por tanto, genera riqueza en el amplio sentido de la palabra. Y luego, un tema muy importante es, de alguna forma, la disfunción entre quién gestiona la crisis en los diferentes países y que eso lleva a diferentes medidas. Eso es un poco la homogeneización que creo que tú hacías referencia antes, que es homologación en las medidas, pero homogenización entre todos los países quién está gestionando la pandemia, desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de la parte más empresarial. Creemos que sí tiene que haber una mesa que tenga compactado ese sector y que las medidas CAPA, las medidas estratégicas sean iguales para todo y no sean, en este caso, economías de sala.
Y por último, una vez que esto está hecho y esta tarea está hecha, que el sector está dispuesto a empujar y apoyar, en la tercera parte, lo más importante, es cuál es el plan de relanzamiento que las administraciones públicas tienen que hacer con, y digo con mayúsculas, con el sector, ¿no? Nosotros ahí sí estamos dispuestos a apoyar, a ponernos a trabajar, a ser los facilitadores o los prescriptores de este tipo de planes. Y ahí, Matilde, no sé qué es lo que nos podrías aportar. Bueno, ya para ir cerrando, sí creo que es un poco volver al tema que acabas de apuntar, Luis, y que es el que tenemos un poco como referencia en nuestro entorno. Y cuando hablo con referencia en nuestro entorno, hablo en la misma línea que tú decías. Somos un mercado doméstico, o sea, Europa es un mercado doméstico y tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones que hay ahora de querer cerrar todo en plan parcelitas. Entonces, vamos a seguir jugando la Champions, no tenemos ni duda que, como tú decías, el maíz es un producto exportable en que España hace marca España y es un destino de excelencia, pero para mantener ese posicionamiento mundial, tenemos que velar, como decía antes, por la igualdad de oportunidades con todo nuestro entorno y liderar como industria ese plan de relanzamiento. Necesitamos que las administraciones públicas puedan ser facilitadores de medidas, pero esperamos, confiamos, pedimos, exigimos estar en ese diseño del plan de relanzamiento. No del plan global, no, del plan maíz. El maíz supone, como en palabras también de la consejera del País Vasco que ha hablado, sabemos el elemento diferenciador, el elemento desestacionalizador. El maíz es, como sabéis que me gusta repetir, es comunicación estratégica. Como ha dicho Orlando, son contenidos, es formación, es legacy, es valor añadido, es el gran elemento diferencial. ¿Qué tiene? Juega o utiliza, ocupa todos los recursos del turismo. Pero el maíz va más allá del turismo, es una actividad económica que es basada en la transferencia de conocimiento. Eso tenemos que ponerlo en la mesa y con eso tenemos que diseñar la estrategia. No podemos dejarlo a que personas que hablan de otras actividades tomen las decisiones por nosotros. Tenemos que estar ahí. De aquí quiero también lanzar un mensaje a todos vosotros y a todas las asociaciones que nos estáis oyendo, porque sé que estáis haciendo un trabajo en todos los planos, en el plano local, en el plano autonómico, en todos. Mi mensaje sería eso, tenemos que estar, y si cogemos referencia, pues todos tenemos clarísimo la diferencia en en Reino Unido, donde ya hay un plan donde está la industria junto al Estado y los organismos. En Francia, donde la industria de los eventos fue llamada por el presidente del gobierno para diseñar y encabeza o lidera a todos los sectores del turismo implicados en el maíz, en la cadena de valor. Yo creo que esa es la línea. Luis. En definitiva, lo que tenemos que tener claro es que el sector va a cuidar la prevención. El Estado, las autonomías, los organismos locales tienen que ayudarnos a preservar el tejido empresarial y para eso nos tienen que escuchar y que el sector está dispuesto a ser quien lidere, encabece el plan de relanzamiento con las administraciones públicas. Quizá, Matilde, esta podría ser un poco, digamos, las tres líneas en las que evidentemente se puede bajar muchísimo los contenidos y se han trabajado, se están trabajando y se van ampliando a medida que van pasando las semanas, pero creo que estamos en el momento de que ese plan de relanzamiento tenga palabras, pero también tenga hechos, y tenga hitos y tenga deadline. Pues nada, simplemente para acabar, que como presidenta del Foro MAIS, y aprovecho la ocasión, seguramente en nombre de todos los que nos están oyendo, en nombre de los proveedores, de esa cadena de valor que nosotros le damos tanta importancia y los compañeros de junta directiva del trabajo de tu persona, y nos gustaría simplemente ya que cierres este foro virtual con lo que tú consideres oportuno. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo como siempre. Sabéis que a mí lo que me gusta es empezar siempre dando la bienvenida y las gracias, porque sin vosotros no habría nada. Y hoy sí,
reitero las gracias a todos vosotros, a todos los que habéis participado, a todos los intervinientes, a toda la cadena de valor y a toda la audiencia. Gracias, avanzamos y quiero dejar además este mensaje positivo. Hace 5 semanas, en el fondo, con todo era más fácil estar aquí, porque teníamos la adrenalina de que teníamos que luchar. Ahora estamos en un periodo que está siendo largo, difícil, que como decían mis compañeros de Junta, se van viendo las dificultades del paso a paso. Pero ahora, más que nunca, seguimos. Gracias, porque el maíz es imprescindible.